También quisiera darle un saludo a todas las personas que nos miran por las redes sociales. Dios les bendiga, prepare su corazón, prepare su mente, prepare su Biblia, porque usted va a recibir la incorruptible palabra de Dios, la poderosa palabra de Dios, que es la que transforma nuestras vidas. Hoy vamos a estar hablando, hermanos y amigos, de un tema poderosísimo. Estoy muy contento. Uno de los libros de la Biblia míos favoritos es la primera carta de Juan. Primera carta de Juan tiene 5 capítulos transformadores. Así que si usted comenzó hoy, no se lo pierda. De todas maneras queda grabado. Pero como yo siempre digo, no es lo mismo estar presente que verlo después grabado. Entonces, si usted está aquí, no se lo pierda. Así que prepárese, porque Dios va a transformar nuestras vidas. 5 capítulos poderosísimos. Usted va a ver cómo Dios va a obrar en cada uno de nosotros. Hemos titulado esta predicación Testigos de Cristo. ¿Cuántos testigos aquí hay de Cristo? Amén. Testigos de Cristo. Quisiera que por favor me acompañara a Primera de Juan capítulo 1, versículos del 1 al 4. Si no tiene su Biblia, no se preocupe, en la pantalla van a aparecer casi todos los versículos bíblicos. Juan capítulo 1, versículo del 1 al 4. Y dice así la palabra del Señor: lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y lo que han tocado nuestras manos, esto escribimos acerca del verbo de vida. Nosotros hemos estudiado que ¿quién es el verbo de vida? Jesús. El apóstol Pablo está escribiendo acerca del verbo de vida. Él dice lo que hemos visto, lo que hemos tocado. Y sigue diciendo, y la vida se manifestó. O sea, el verbo se hizo carne, Jesús se hizo carne. Dios se hizo carne en la persona de Jesucristo. Nosotros la hemos visto y damos testimonio y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y se manifestó a nosotros. Lo que hemos visto y oído les proclamamos también a ustedes, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. En verdad, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. Oremos por la palabra de Dios. Señor, te damos gracias nuevamente y pedimos, Padre mío, nos acercamos delante de ti una vez más para pedirte que prepares la tierra de nuestros corazones, prepares nuestras mentes para que recibamos la poderosa palabra tuya, Señor. No solamente para recibirla, sino también para ser transformados y ponerla en práctica. En el nombre de Jesús, y todos decimos amén y amén. Hermanos, como todos sabemos, vivimos en una generación que rechaza todo lo que es fiel y verdadero, que ha escogido menospreciar todo lo bueno, lo santo y agradable a Dios. Una generación que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno, como decía o como dice el profeta Isaías en el capítulo 5 de su libro. Una generación que desprecia la corrección, una generación que no le gusta que le digan lo que es correcto, una generación que algunos la han denominado como la generación de cristal. No sé si ustedes han oído esa palabra, la generación de cristal. ¿Por qué? Porque todo les ofende, especialmente la palabra del Señor. Bien lo dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versículo
25, que cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por todos los siglos. Amén. Es lamentable, pero es lo que estamos viviendo hoy en día. Por eso la mayoría de nosotros estamos aquí en este país. Estamos escapando de la corrupción, escapando del robo, de la miseria y de la persecución. Pero yo me pregunto, si de quién en verdad nosotros debemos escapar. Si en verdad nosotros debemos escapar de nosotros mismos. Alguien dijo que el peor enemigo del hombre es el hombre. El hombre en su ignorancia de pecado se autodestruye. Y creo de verdad que firmemente que es lo que se interpone en nosotros y Dios. Creo firmemente que el problema del hombre más grande es que no conoce la poderosa palabra de Dios. Y en otros casos también es que la rechaza. Y por eso hemos caído en la mentira del enemigo de nuestras almas y como resultado no podemos vivir la vida en abundancia que Jesús vino a ofrecernos. Por eso Jesús dijo, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Juan 8:32. ¿Pero libres de qué? Libres de la esclavitud del pecado. Jesús, 2 versículos más abajo, dijo, en verdad les digo, que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Iglesia, el propósito principal de Juan en esta carta, que es inspirada por el Espíritu Santo, como todos ustedes saben, y que vamos a estar exponiendo por las próximas semanas, es que todos los creyentes genuinos conozcan la verdad y tengamos seguridad de vida eterna. Recientemente hablé con una persona que asiste a la iglesia por muchos años, sirve a la iglesia, no es de esta iglesia, pero estaba hablando con él, es un amigo mío, y él me estaba diciendo que él no tenía seguridad de su salvación. Me decía que a lo mejor cuando llegara al cielo, pues el Señor lo iba a traer, lo iba a tirar a la sección de humo. Lo decía en inglés, no, to the smoking section, me decía. Entonces no tenía seguridad. Qué terrible es andar en la vida y no tener seguridad de tu salvación. Pero lo peor todavía es vivir toda la vida pensando que eres salvo y no eres salvo. La salvación comienza con un arrepentimiento verdadero, con un arrepentimiento de nuestros pecados y poniendo nuestra fe en Jesucristo, el único que puede salvar tu alma. Amén. Cuando nosotros nos mantenemos fieles a la palabra y a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, nosotros podemos decir que nosotros tenemos vida eterna. Esto nos lo dice el apóstol Juan que escribe esta carta, porque ellos lo tocaron, ellos lo escucharon, ellos hablaron de nuestro Señor. Ellos tienen la autoridad como apóstoles para hablar de Él. Usted se imagina verlo, tocarlo, hablar con el Señor, el privilegio que ellos tuvieron en ese momento. Es importante decir que en el momento en que el apóstol Juan escribió esta carta, la sociedad en aquellos días, los cristianos en aquellos días, ellos vivían en una sociedad que no era muy diferente en cuanto a la decadencia moral y espiritual en la que nosotros vivimos actualmente. Ellos estaban enfrentando el peligro también de las falsas enseñanzas por parte de hombres que deseaban destruir la verdadera iglesia del Señor. Lo mismo que estamos enfrentando también nosotros.
La diferencia hoy en día es que es a una escala mayor. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos hoy en día las redes sociales. En aquella época no era así. Los falsos maestros no tenían un alcance tan grande como tienen el alcance hoy en las redes sociales. Uno graba un video aquí y en segundos está en otro lado. Y envenenando y envenenando. Pero gloria a Dios que también hay hombres y mujeres que predican y enseñan la palabra verdadera y también se está difundiendo. Y miren, no se preocupen, porque Dios conoce los que son suyos. Dios los conoce y Él los va a salvar a su debido tiempo. Nosotros tenemos que mantenernos en qué, como siempre les he dicho, hermanos, predicando y orando al Señor. Y el Espíritu Santo es el que va a salvar y a transformar la vida de las personas. La palabra del Señor, como estuvimos leyendo ahorita, dice que lo que existía en el versículo 1, lo que existía desde el principio, desde el comienzo de todo lo que existía desde el principio, desde el comienzo del ministerio de Jesús, hermanos. El Señor lo primero que hizo fue el mensaje de salvación. Era: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. El mensaje de salvación es invariable, hermanos. En otras palabras, no cambia. Los que predican y practican el verdadero evangelio siempre te van a hablar de arrepentimiento, de fe en Cristo y de santidad de vida. Siempre, siempre. Acuérdense de eso. Cuando usted va a un sitio y no le hablan ni de arrepentimiento, ni de la fe en Cristo, ni de santidad de vida, no es el verdadero evangelio. Hay que hablar de todo eso en todas las predicaciones. Entiendo que hay veces que hay otras que no, pero casi siempre te van a hablar de eso. Que van a pasar 2, 3, 4 y 5 predicaciones y nunca te hablan ni de santidad, ni de arrepentimiento, ni de la fe en Cristo. Cuando Jesús comenzó su ministerio aquí en la tierra, sus primeras palabras fueron en Mateo 4:17: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. En el momento que el apóstol Juan escribe esta carta, la iglesia estaba pasando por una crisis espiritual. Falsos maestros se estaban infiltrando en las iglesias de Asia para torcer las Sagradas Escrituras. ¿Qué hacían estos falsos maestros? Ellos negaban que Jesús había venido en carne. Ellos negaban que Jesús era 100% Dios, era 100% hombre cuando caminó aquí en la tierra. Y al negar esto, la deidad y la humanidad de Cristo, ellos trataban de destruir la esencia del evangelio. Pero nunca pudieron, porque si no, no estuviéramos nosotros aquí. Porque Dios tiene un pueblo, un remanente desde el principio. Él tiene el control de todo. Estos falsos maestros también afirmaban haber recibido una revelación extraordinaria de Dios, una revelación especial de Dios, disponible solamente para una élite, para un grupo nada más, y dejando así afuera a todos los demás creyentes. Eso es peligroso y eso sucede también hoy en día. Estos falsos maestros amenazaban a la iglesia en la época del apóstol Pablo, así como lo siguen haciendo también hoy. Jesús nos los advirtió, hermanos, en Mateo capítulo 24, versículo 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Y eso nosotros lo podemos ver en las noticias. ¿Cuántos no saben? No, que soy el Cristo, dice. Yo soy el Cristo. Yo los he visto mucho que salen por las noticias y un montón de gente siguiéndolo. ¿Por qué? Porque no conocen las Sagradas Escrituras. Por eso, hermanos, siempre les hago tanto hincapié: vengan los estudios bíblicos para que no sean engañados. Lean sus Biblias para que no sean engañados. Ahí está toda la verdad de Dios. Inclusive usted se puede cerciorar si yo como pastor también les estoy diciendo la verdad o no.
Fíjense que los falsos maestros no le dicen a su congregación que lean las Escrituras. No le insisten en que lean las Escrituras. Porque sabe que alguno de esos hermanos va a descubrir la verdad y los va a confrontar. Entonces, no, que no lean las Escrituras. Yo no sé si ustedes se acuerdan, yo me acuerdo cuando yo era mucho más joven, no es que no sea joven ahorita, pero cuando era mucho más joven, se oía siempre el rumor de no leas la Biblia porque te puedes volver loco. ¿Cuántos de ustedes oyeron eso? Te puedes volver loco leyendo la Biblia. Bueno, yo llevo ya 20 y pico de años leyendo la Biblia y no me he vuelto loco. Me he vuelto loco por Jesús, por amarlo más, por quererlo más, por buscarlo más. Eso sí, pero no me he vuelto loco. Al contrario, he adquirido mucha más sabiduría, ¿verdad? Para la vida. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la carta de amor para ti. Necesitas eso. Necesitas la palabra del Señor para vivir aquí en esta vida. Hermanos, nadie tiene el derecho de cambiar, acomodar o suavizar la palabra de Dios para hacer sentir bien a la gente. Si nosotros somos un heraldo, los heraldos, ustedes se acuerdan en los tiempos de antes que se decían heraldo, aquellos que eran los asistentes del rey. Cuando el rey mandaba algo a decir al pueblo, él tenía que decirlo exactamente como el rey decía. Si no lo decía, esa persona estaba en problemas hasta de muerte, porque esa era la pena, de muerte. Si no decía las palabras, no las comunicaba exactamente como lo decía el rey. Ustedes se acuerdan que ellos escribían y después era el sello, era con espelma y lo sellaba con el anillo del rey. Eso era un decreto y él tenía que leer eso exactamente como decía así, ahí, en ese tratado. Y eso es lo mismo que sucede hoy en día. Nosotros los predicadores somos los heraldos de un rey de reyes, que es Jesucristo. Amén, que es el rey de reyes. Y nosotros tenemos la responsabilidad de dar la palabra exactamente como dice ahí. Con amor, pero hay que decir toda la verdad. ¿Por qué te digo la verdad? Porque te amo. Si no te amara, te digo mentira. Pero como te amo, entonces tengo que decir la verdad. Y como amo a Dios y le temo, y sé que voy a dar cuentas por lo que estoy diciendo un día, cuando parta de este mundo, yo voy a estar ahí solo en la presencia de Él. Te llamé a predicar mi palabra y ¿qué le dijiste a la gente? No, yo quiero decirle al Señor, le dije tu palabra. Algunos se enojaron, me miraban feo, no querían casi ni hablarme, pero le dije tu palabra. Pero otros me amaron porque amaban la palabra y te amaban a ti. Y por eso permanecieron. Entonces la responsabilidad suya también, porque no es solamente el pastor, ustedes también tienen la responsabilidad de dar la palabra de Dios, pero darla tal y como está aquí, revelada. Ni ponerle ni quitarle. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Si usted es predicador del Evangelio, un predicador del Evangelio no es lo mismo que un motivador. Oiga bien esto lo que le voy a decir. O un conferencista. El problema es que mucha gente se pone y se dice que es pastor, pero dice 2 o 3 versículos, pero no los desglosa. ¿Ok? No los enseña, no los expone lo que dice el Señor, sino que los dice y dicen otras cosas. Son conferencistas, son motivadores y la gente se siente bien. Pero si tú dices que eres pastor o predicador del Evangelio, evangelista, tienes que predicar la palabra de Dios. La palabra de Dios también te motiva, pero tiene que ser la palabra de Dios. Uno no puede ser las dos cosas. No puede ser predicador del Evangelio y también ser motivador o conferencista. No puede ser las dos cosas. No puedes usar la palabra de Dios donde te conviene y cuando no te conviene, pues no la usas.
Y cuando vienen los textos difíciles de la palabra de Dios, entonces tú no los dices. ¿Para qué? Para que la gente no se sienta mal, para que no se vayan de la iglesia. No. O eres o no eres. Pero no puede ser las dos cosas. El apóstol Pablo dijo en Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 7. Me maravillo. Y ese que le estaba diciendo aquí a la iglesia de los Gálatas. Me maravillo que tan pronto ustedes hayan abandonado aquel que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, hay un solo evangelio. ¿Cuántos de ustedes saben que hay un solo evangelio? Un solo evangelio. Pero hay otros que predican otro evangelio que dicen que es el evangelio, pero no es el evangelio. Entonces dice un evangelio diferente que en realidad no es otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban a ustedes y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros, los mismos apóstoles diciendo, si aún nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio contrario al que les hemos anunciado, sea anatema. Y la palabra anatema significa maldito. Sea maldito. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguien les anuncia un evangelio contrario al que recibieron, sea anatema. Otra vez, sea maldito. Hablando de los falsos maestros. Así que, iglesia, el evangelio de nuestro Señor no puede ser alterado, disminuido ni suavizado. Hay que predicarlo tal y como está en la Biblia. Si no lo hacemos, seremos culpables de todas las maldiciones que vendrán sobre aquellos que lo tuercen. Pastor, ¿dónde está eso? ¿Por qué usted dice eso? ¿Dónde están esas maldiciones? El Señor nos advirtió en Apocalipsis capítulo 22, versículos 18 y 19. Yo testifico a todos los que oyen las palabras de la profecía de este libro. Si alguien añade a ellas, oiga bien, si alguien añade a ellas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguien quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro. Por eso debemos ser bíblicos. ¿Qué hemos siempre dicho nosotros? Ser bíblico es ¿qué? Hablar donde la Biblia habla y callar donde la Biblia calla. Eso es ser bíblico. No añadir ni quitar de la Biblia, tampoco. Debemos ser fieles, hermanos, a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y a la de los apóstoles originales de Él. Porque ellos lo vieron, lo escucharon y lo tocaron. Ellos fueron testigos oculares de Cristo. En el versículo 1 que ya leímos, continúa diciendo: lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que han tocado nuestras manos, esto escribimos acerca del verbo de vida. Y ustedes saben quién es el verbo de vida, que es nuestro Señor Jesucristo. Jesús es el verbo de vida. Él escogió, hermanos, a los que serían testigos de su plan de salvación. Ellos tendrían, estos apóstoles tendrían el privilegio de comunicar las verdades del Evangelio a un mundo en tinieblas. Así como el Señor nos ha escogido a nosotros en este tiempo para predicar esta palabra en un mundo que está en tinieblas. O el mundo no está en tinieblas. Si no me cree, prende el televisor a las 7, a las 12, después a las 6. Y usted se va a dar cuenta que el mundo sí está en tinieblas. Y la gente le echa la culpa a los políticos, le echa la culpa a los sistemas, le echa la culpa a la sociedad, le echa la culpa a todo el mundo. Hermano, pero es que la raíz del problema radica en el corazón del hombre. Cuando usted quiere sanar algo, usted tiene que sanarlo de raíz.
de raíz. La raíz es el pecado que hay en el hombre. Y la única cura se llama Jesucristo en el corazón. Él es el único que puede cambiar realmente la vida de un ser humano. Eso me acuerda a mí de la historia de un pastor, que él iba en su caballo. En aquella época no había carro, pero él iba en su caballo, y en ese país había caído el comunismo, que se ha puesto de moda, ¿verdad? Había caído el comunismo y estaban los mercenarios, los militares, en esas alcabalas que ellos hacían y todo eso. Y él venía pasando, y el pastor iba ahí. Bueno, ¿quién es usted? Lo pararon. ¿Quién es usted? ¿Y a dónde va? Y él dijo, bueno, yo soy pastor y voy a la iglesia. Y eso de Dios, empezó a burlarse uno de ellos, pero eso de Dios, yo no veo a Dios en ninguna parte. Usted de verdad que es payaso, ¿quién es usted? Digo, mire, Dios está en todas partes, menos en el corazón de muchos hombres. Y así es, hermanos. Dios está en todas partes, menos en el corazón de muchos hombres y mujeres, porque si estuviera en el corazón de ellos, el mundo fuera diferente. El mundo fuera muy diferente de lo que es hoy en día. Pero Dios escogió a estos hombres, a estos 12 hombres que llevarían la responsabilidad más grande, porque ellos pondrían el fundamento, hermanos. Ellos pondrían el fundamento de la palabra de Dios, junto con los profetas. Lucas capítulo 6, versículo 13 dice que cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos, a los que también dio el nombre de apóstoles. Iglesia, para ser un verdadero apóstol de Jesucristo, escuchen muy bien, ellos tenían que haber visto al Señor resucitado, haber caminado con Él y haber recibido directamente sus enseñanzas. No como hoy en día que mucha gente dice apóstol y el otro es apóstol y el otro no son apóstoles, no son apóstoles realmente. Los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo fueron 12 originales y ellos pusieron el fundamento de la iglesia, y no hay más revelación que esta, la palabra de Dios. Esa es la única revelación que nosotros tenemos aquí, en este momento, aquí y ahora. Así que esos apóstoles tenían que tener ese grado de convicción tan grande en ellos, que tenían que estar dispuestos a morir por la causa de Cristo. Ellos llevarían este mensaje de primera mano. ¿Usted se imagina eso? La responsabilidad que ellos tenían tan grande. Porque ellos pondrían, vuelvo y repito, el fundamento junto con los profetas del Antiguo Testamento. Y eso fue, hermanos, lo que sucedió. Ellos actuaron y predicaron bajo tal grado de convicción que casi todos ellos murieron de una forma trágica, formas horribles, por predicar a Cristo. Fíjense que yo siempre he dicho que la iglesia se purifica cuando está en tiempos de persecución. Si nosotros estuviéramos aquí en persecución ahorita, la iglesia estuviera llena. Porque nosotros buscamos a Dios lamentablemente cuando estamos en problemas, cuando estamos en sufrimiento, cuando estamos en necesidad, es que buscamos a Dios. Pero cuando estamos en momentos de abundancia, no es que tengo que trabajar también el domingo. No digo, no, hay personas que tienen que trabajar el domingo. Tienen, oiga bien lo que estoy diciendo, tienen. Yo entiendo que hay, te obligan. Pero bueno, si yo puedo y está en mis manos venir a la casa de Dios el domingo, pues aquí yo tengo que estar. Porque Dios fundó la iglesia y la palabra de Dios dice, no dejándonos de congregar como muchos tienen por costumbre. No dejándonos de congregar. Si Dios está primero en mi vida, yo tengo que demostrarlo. No al pastor,
No, hermano, yo estoy haciendo lo que a mí me toca hacer y yo voy a dar cuenta por lo que a mí me toca hacer. Yo lo amo, yo lo animo. Pero si usted no viene, usted le dará cuenta al Señor. Estoy hablando de responsabilidad, no estoy hablando de cosas que no están en nuestras manos. Hay gente que trabaja en la salud y tiene que trabajar los domingos. ¿Usted imagina si se cierra un hospital un domingo? Ellos tienen que ir. Pero también hay otros días que pueden venir a la iglesia. Lo importante es que te congregues, que estés conectado con el Señor. Eso es lo importante, con su cuerpo. Yo me acuerdo que cuando yo estudiaba, había un profesor de teología que él nos decía a nosotros, y es la pura verdad: estar apartado de la iglesia es estar apartado de Cristo. Porque Cristo la fundó, Él fundó un cuerpo. Es como este cuerpo, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo me quito esta mano? Ah, no, anda por allá la mano. Está incompleto el cuerpo, no puede caminar bien. O un pie, o un ojo. Nos necesitamos todos. Yo no sé si usted siente lo mismo que yo. Cuando algunos hermanos no vienen, me da sentimiento, pero tengo que seguir adelante. Pero les confieso, cuando usted no viene, a mí me da sentimiento. Porque usted se está perdiendo una cita divina con Él, con Dios, con su Padre. Se está perdiendo una cita con Él. Fíjense, hermanos, que en Juan capítulo 20, y hablamos de Tomás, él es muy famoso, Tomás, ¿verdad? Uno de sus discípulos también fue Tomás. Tomás el incrédulo, que le dicen el Tomás el incrédulo. Y es verdad, él fue incrédulo, mírenlo aquí para que vea. Tomás, uno de los 12, llamado el Dídimo. Juan capítulo 20, del 24 al 29. No estaba cuando Jesús vino. No estaba con ellos cuando Jesús vino. Entonces los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les dijo: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto el dedo en el lugar de los clavos, y pongo la mano en su costado, no creeré. Fíjense qué incrédulo. No creeré. 8 días después, como el Señor es omnisciente y Él lo sabe todo, lo escucha todo, dice la palabra que aún no están los pensamientos de nosotros en nuestra mente, que ya Él lo sabe, ni la palabra en nuestra boca cuando ya Él la sabe, lo que va a decir uno. Entonces dice, se le apareció el Señor y Él dijo, 8 días después, sus discípulos estaban otra vez dentro y Tomás con ellos. Estando las puertas cerradas, Jesús vino, ya Él estaba en su cuerpo glorificado. Jesús vino y se puso en medio de ellos y dijo: paz a ustedes. Luego dijo a Tomás: acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Extiende aquí tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Señor, dijo él, Señor mío y Dios mío, le dijo Tomás. Jesús le dijo: porque me has visto, has creído. Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Eso somos nosotros, no hemos visto al Señor, pero hemos creído. Bienaventurados, dichosos, bendecidos somos. Porque no lo podemos ver con nuestros ojos, pero lo podemos ver con nuestro corazón. Podemos ver cómo Él hace todas las cosas, lo podemos ver cómo Él nos ha cambiado, cómo cambia la situación de nuestra familia, cómo cambia el corazón de muchas personas. Ahí estamos viendo al Señor. Y así, hermanos, podemos ir también a otras escrituras donde el Señor también se le apareció. Por ejemplo, en el camino de Emaús, una de las escrituras que a mí me encanta, Lucas capítulo 24, del 13 al 35. También en 1 Corintios capítulo 5 al 6 dice que se le apareció a 500 hermanos. El Señor, ya resucitado el Señor, se le apareció a ellos. Así que ellos tenían que tener tal grado de convicción
esa primera iglesia, esos primeros discípulos, los apóstoles, que tuvieron esas enseñanzas de Él ahí, que estuvieran dispuestos a cualquier cosa por el Señor. Por eso el apóstol Juan escribe con tal grado de convicción que dice: nosotros lo hemos tocado, lo hemos visto. En otras palabras, lo que estamos diciendo no es un cuento, no es una historia. Nosotros lo vimos, lo escuchamos sus enseñanzas, vimos sus milagros. Sabemos que Él es el Dios encarnado, el Hijo de Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor, el Salvador del mundo. Por eso les decimos: vengan y tengan verdadera comunión con Él. Vengan y tengan verdadera comunión con Él. Todo verdadero creyente tiene verdadera comunión con Dios. Y esa comunión solo la pueden tener a través de Jesucristo. Solamente a través de Jesucristo. ¿Usted quiere tener una comunión con Dios? Es a través de Cristo. Él dijo en Juan capítulo 4, versículo 14, capítulo 14, versículo 6: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. En primera de Juan capítulo 2, versículos 23 y 24 dice que todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene al Padre. El que confiesa al Hijo también tiene al Padre. Ningún ser humano, vuelvo y repito, puede tener una verdadera relación con Jesús, con Dios, a través de cualquier otra cosa. Tiene que ser a través de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es el único que murió y resucitó por nosotros. Mahoma no resucitó, Confucio no resucitó, Buda no resucitó. El único que resucitó fue Jesucristo. Y Él resucitó cuando Él murió. Pero muchas personas nos quedamos en que Jesucristo fue a la cruz, predicó y murió. Pero no se le olvide que Él resucitó también. Y la resurrección, ¿quién lo resucitó? Dios, el Padre. Es la prueba de que Dios aceptó el sacrificio de Jesucristo por el perdón de tus pecados. Si no hubiese permanecido muerto, como todos estos líderes religiosos que permanecían y permanecen muertos y permanecerán muertos. Solamente Cristo resucitó de entre los muertos. Amén. Amén. Hermoso. Gloria al Señor. Por eso Romanos capítulo 5 versículo 1 dice que por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros estamos en paz por Cristo, porque Cristo aplacó la ira de Dios. Por eso dice paz. ¿Qué es lo contrario de paz? Guerra, ¿verdad? Por el pecado, porque es un Dios santo. Amén. Amén. Gloria al Señor. Hermanos, la intención del apóstol Juan era que todos los creyentes tuvieran gozo, así como tienen gozo ustedes hoy. Que entendieran también que tenían verdadera comunión con Dios y que tenían vida eterna. Como hablaba yo de ese hermano al principio, no tenía esa certeza de vida eterna. Qué triste eso, ¿no? Andar toda tu vida cristiana y no tener esa seguridad. Si yo le preguntara a usted en esta mañana, ¿está usted seguro, segura de que cuando usted cierre los ojos en esta vida, los va a abrir en la presencia del Señor? Si no tiene seguridad de eso, hable conmigo. Porque la palabra del Señor lo dice. Usted es un creyente genuino, verdadero, que se ha arrepentido de sus pecados, ha puesto la fe en Cristo Jesús para salvación y le ha dado la espalda a este mundo de pecado. Vive para Dios. Usted tiene vida eterna en usted, para siempre. Es un hijo y una hija de Dios. Que en esta iglesia los hijos de Dios verdaderos nunca digan: no, a lo mejor puede ser, no estoy seguro. Si no estás seguro,
hable conmigo. Hay un problema todavía ahí en el corazón y el Señor quiere darle gozo, el Señor quiere darle paz, porque no hay cosa más hermosa que caminar con esa paz y ese gozo y esa seguridad de que cuando usted cierre los ojos en cualquier momento, usted los va a abrir en la presencia de su Señor para alabarle y glorificarle y salir de este cuerpo lleno de limitaciones y llegar a la presencia del Señor para siempre. Qué hermoso es eso, aleluya. ¿Ah? No, qué bonito es eso. La verdadera vida que Dios nos da, hermanos, produce un gozo verdadero. La noche antes de la crucifixión, de que nuestro Señor fuera crucificado, Él dijo: pero yo los veré otra vez. Fíjense, no había resucitado, iba a ser crucificado. Escuche esto: yo los volveré a ver otra vez, y su corazón se alegrará, y nadie les quitará su gozo. ¿Ve? Nadie les quitará su gozo. Juan 16:11. También dijo en Juan 15:11: estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea perfecto. Gloria al Señor. Hermanos, Carlos Marx, que es el padre del comunismo, dijo: el primer requisito, miren lo que dijo este hombre, el primer requisito para la felicidad de la gente es acabar con la religión. Eso es lo que quieren los comunistas, acabar con la iglesia. Ellos quieren acabar con todo lo que es. Por eso es que el comunismo es satánico, totalmente. Y se ha comprobado, la historia ha comprobado que no funciona en ningún país. No sirve para nada. Los que se vuelven ricos son ellos mismos y destruyen a la gente, los matan y los controlan y los destruyen, los llenan de hambre, de miseria. Por eso muchos de nosotros estamos aquí. Pero Dios tiene un propósito. Nos ha traído aquí. A mí me trajo aquí para conocerlo a Él. Qué hermoso. Si tuviera que volver a venir, vuelvo de nuevo, solamente por conocerlo a Él. Nada de lo que pasa en su vida es por casualidad. Cuando usted escucha el Evangelio, Dios se acerca a usted para darle una oportunidad de vida. No se le olvide eso. Responda al Señor. Fíjese, este hombre dijo, este comunista dijo el padre del comunismo, pero fíjese lo que dijo el apóstol Juan. Él escribe todo lo contrario, inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Él dice que la fe en Jesucristo te da un gozo que el mundo no puede producir. Solo Jesús puede dar realmente gozo a tu alma. Solamente Jesús puede dar gozo, transformar, dar paz completa a tu alma. Lindo es eso. Que si hoy tienes, estás feliz. Si mañana no tienes, estás feliz también. Porque sabes que tu Padre está en control. La palabra del Señor dice: no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Hay mucha gente por allá afuera, hermano, que no tiene paz verdadera. Porque solamente la paz se encuentra en Cristo Jesús. Eso me recuerda a la historia de un pastor que tomó una posición en un hospital psiquiátrico. Y él estaba sentado una mañana ahí en su oficina trabajando. Y él oía por los pasillos un hombre que gritaba y decía: ¡hay un hombre de Dios aquí! ¡Hay un hombre de Dios aquí! Se la pasaba todo el día en eso ese hombre, caminando. Y él lo escuchaba, día tras día, escuchaba a este hombre. ¡hay un hombre de Dios aquí! Y dice una vez que él se dijo: voy a ayudar a este hombre, voy a ver qué le pasa, porque habla y grita y grita, lo voy a ayudar. Y él salió al pasillo, el pastor, y lo vio y le dijo: yo soy un hombre de Dios. Dice que ese hombre lo miró, era un hombre grandísimo. Ese hombre lo miró y le empezó a contar su historia, lo que le estaba pasando. Resulta que este hombre había cometido un crimen horrible y él necesitaba paz en su alma. Y él decía que Dios no lo iba a perdonar. El pastor le predicó el Evangelio, le habló del Señor Jesucristo, le habló de la paz verdadera, le habló del arrepentimiento, de la fe en Jesús, y le dijo: yo como ministro de Jesucristo
Tú has recibido al Señor y te digo que el Señor te perdona. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Dice que ese hombre recibió allí al Señor y ese hombre se sanó. La carga que él tenía tan grande era de culpa que eso lo tenía perturbado, su mente estaba perturbada, y ese hombre quedó totalmente sano. Bendito y alabado sea el Señor, porque solamente el Señor puede traer paz, puede traer sanidad totalmente al alma. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios, amén. Hermanos, concluyo con esto. No importa el pecado que hayas cometido, ni lo malo que hayas sido en tu vida, no importa. El Señor puede cambiar tu vida. Si estás aquí en este momento, nunca has recibido a Cristo como tu Salvador, si estás en las redes sociales, has escuchado este mensaje, solamente Cristo puede cambiar tu vida totalmente. Escucha lo que dice el Señor en su palabra. Isaías capítulo 1, versículo 18. Vengan a mí y razonemos, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Si se arrepienten de sus pecados y ponen la fe en Cristo. El Señor dice en 2 Corintios 5:17 que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué significa nueva criatura es? Una nueva creación. El que está en Cristo, yo me paro así en el espejo y yo digo, soy el mismo de hace 20 y pico de años cuando no te tenía, Señor. Pero yo sé que tú has hecho algo en mí. Yo lo siento. El milagro tuyo se ha producido y soy una nueva creación. Tú vives en mí. La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo estaría con nosotros y en nosotros. Qué hermoso, ¿eh? La palabra de Dios también dice que somos templo del Espíritu Santo. Qué bello es eso, ¿eh? Indescriptible. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todos tus pecados han sido perdonados por la sangre de Cristo Jesús y por ese arrepentimiento genuino que realmente tú has puesto la fe también en Él para esa salvación. Qué hermoso, aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Amén. En esta mañana. Si eres un hijo o una hija de Dios, estamos terminando, escuche, mantente creyendo. La fe no es un sentimiento. La fe se vive por convicción. La vida cristiana se vive por convicciones. No, pastor, es que hoy no me siento tan cristiano. Hoy vine, no me siento tan cristiano. Anoche me trasnoché, me salí de los caminos, agarré un break y me salí. Pero la palabra del Señor dice que tú sigues siendo un hijo, sigues siendo una hija de Dios. No se vive por eso. Pida perdón, se salió, pida perdón. Pida perdón y siga adelante. El Señor le ama. Pero pida perdón porque es un Padre que ama, pero que también endereza. Ese es el Padre real. No como en esta generación, hermanos, que para ser buen padre no se corrige a los niños. No se corrige porque le puedes hacer un mal psicológico, no. Eso no es verdad. A muchos de nosotros nos corregían y no tenemos ningún problema psicológico ni nada de eso. Al contrario, nos hizo bien la corrección. Claro, hay que
no estoy hablando de maltrato, estoy hablando de corrección. Otro día vamos a hablar de eso exactamente, de corrección. Entonces manténgase creciendo en el conocimiento de la palabra de su Señor. Estudie la palabra, asista todo lo que más pueda a la iglesia, a los estudios bíblicos. No puedo venir, estoy muy lejos. Métase por Zoom los jueves. Tenemos Zoom a las 7 de la noche. Tenemos una comunidad bien linda ahí, donde lo único que nos falta es tomar café y comer el dulce juntos y chocolate juntos, pero todo lo demás lo tenemos ahí. Amén. Si usted hace eso, muchos de ustedes son jóvenes, la mayoría que están aquí son bien jóvenes. Pero yo le digo, yo he vivido suficiente, voy a cumplir 50 años. Cuando yo me llevo hacia atrás, todas las cosas que yo he hecho, de lo que no me arrepiento y de lo que siempre voy a estar orgulloso es de haber servido a Dios. Y sé que cuando me toque el último momento de mi vida, que esté acostado, parado o me vaya así rápido, eso es lo que va a dar gozo a mi corazón. Haber servido a Dios con todo mi corazón y haberme entregado con toda mi vida. Haga lo mismo y no se va a arrepentir jamás. Viva para Dios, viva para su familia también, pero ponga a Dios en el primer lugar. ¿Cuántos dicen amén en esta tarde? Amén. Gracias, Dios les bendiga esta tarde.